E nele Pare de Sufrir de hoje, uma persona mais que logrou a manifestação do poder de Deus. Como se chama você? Silvia, Como levar bem? muy bien. Você teve quanto tempo de sofrimento? Fueron muchos años, pero el mayor sufrimiento habrán sido 5 años. Como que começou e como que terminou? Empezó, bueno, yo vivía mi infancia, mi niñez, después fui para casarme. Yo en realidad desde chica sufría de huesos, me dolían mucho los huesos, que los médicos no encontraban, me decían que era por el crecimiento, que era ese dolor. Yo, bueno, me puse de novio, nos casamos, un mes antes de casarnos yo ya empecé a sufrir de desmayo. Luego cuando ahí ya estábamos casados, es como que era continuo esos desmayos que tenía, como que tenía baja presión, el síntoma era baja presión. El tiempo fue pasando, yo empecé a estar mal, empecé a estar rara, me sentía como enferma. Encontré, hacia mi matrimonio iba todo bien, hasta que un día empecé a encontrar cosas en la puerta de mi casa tirada. Era algo así como una especie de un animal, porque no sé bien, pero era como una cabeza de un animal pelada, que yo no sé qué animal era, y los órganos pegados a esa cabeza. Mi esposo pensó que eran los animales que lo habían traído y se pusieron a comer justo ahí, lo dejaron ahí. Pero la semana siguiente encontramos exactamente lo mismo. Ahí ya empezamos a ver que era otra cosa. Empezó a ir todo para atrás, las cosas se empezaron a romper, mis hijos a enfermarse. La tercera semana encontramos, ya era algo diferente, era como una montaña que tenía un orificio en el centro, como un volcán, igual a un volcán, nada más que en el centro tenía un líquido, como una pasta, con huesitos chiquitos adentro. Yo cada vez empecé a sufrir más de los huesos, empecé a tener más dolores en mi cuerpo, tener dolores de cabeza, pero muy fuerte, que yo no podía ver la luz. Yo tomaba analgésicos y no se me pasaba. Estaba una semana que yo tenía que estar en la cama y no podía abrir los ojos ni ver la luz. El dolor era intenso. Así como venía, se me iba, o sea, toda una semana me duraba. Se me iba. Empecé a sentir dolores muy fuertes en los intestinos, tenía sangrado. Fui al médico, me hicieron estudios y me pidieron hacerme colposcopía, que yo no me lo quise hacer, los dolores eran muy fuertes. A todo esto yo ya también estaba teniendo un dolor en mi columna, en mi cadera, no específicamente, que era en la columna, en mi cadera, que no me impedía caminar del dolor. Yo no podía estar sentada, no podía estar acostada, no podía nada. El dolor era continuo. Fui al médico, me hicieron los estudios, no recuerdo el nombre, pero es una vértebra abierta y fuera de lugar, que es lo que me provocaba ese dolor tan grande. Hace 20 años atrás, que es cuando a mí me pasaba esto, el médico me dijo que no tenía solución, no había operación, no había nada, solo inyecciones para el dolor. Me ponía las inyecciones y no pasaba nada, o sea, el dolor intenso se me iba después de unos 3 días, pero el dolor siempre lo tenía. Yo en mi casa no podía hacer nada, muchas veces ni para ir al baño podía, porque tenía que estar arrastrándome en el piso para poder ir, para atender a mis hijos. Yo tengo 3 varones, para hacer las cosas yo tenía que estar siempre apoyada o así en la mesada, siempre apoyada en algo para que el peso de mi cuerpo no cayera sobre mi cadera, ¿no? Que es donde provocaba el mayor dolor. Bueno, el tiempo seguía pasando. Mientras tanto, también lo que pasaba es que, como había contado, todo en mi casa se me rompía, la heladera, cocina, yo ya no tenía sillas, no tenía mesas. De pronto
un día nos prestaron una mesa porque la situación económica ya no daba para más, si bien mi esposo siempre trabajó, él siempre llegaba a fin de mes y él tenía su sueldo, aparte hacía otro trabajo en donde supuestamente teníamos que estar bien económicamente, pero el dinero se iba como agua. Mis hijos vivían enfermos, si no era uno, era el otro. Pasaban cosas muy raras en casa, como una vuelta cuando el más grande recién nacido tendría unas 2 semanas de vida, yo lo estaba cambiando arriba de la mesa y estaba yo delante de él, no así cambiándolo, mi esposo del costado, y el nene, no sé, como que voló para atrás. Era bebé y él voló, porque no había ninguna explicación. No le pasó nada, ¿no? No le pasó nada, pero es como que ya después de ahí es como que los cuidados eran más grandes con los chicos. El segundo pasó lo mismo, pero ya tenía unos 5 meses y le pasó lo mismo, pero de la cuna. Él estaba paradito en la cuna y también voló de la cuna, se le hizo un hematoma muy grande en la cabeza, es como que se le infló mucho. Yo corrí para el hospital, estuvimos toda la madrugada con él en el hospital porque eso había pasado a la tarde y bueno, nos tuvieron todo el día, gracias a Dios también, bueno, quedó ahí nomás. Cosas como que andando en bicicleta al nene, de pronto como que si alguien lo frenara y volar de la bicicleta, yo veía cosas, había sombras que pasaban, perdón, había sombras que pasaban, yo escuchaba que me llamaban, yo veía cosas, ¿no? Yo veía. No dormía, empecé a no dormir y lo poquito que yo dormía tenía pesadillas. Las pesadillas eran monstruosas, yo me despertaba gritando en la noche y golpeando. Mi esposo se despertaba, o sea, yo cuando me despertaba estaba arriba mío agarrándome las manos, los brazos, porque yo golpeaba y gritaba y él intentando despertarme y no podía. Tal es así que muchas veces lo golpeé a él dormida. Llegó un momento que era tan grande el sufrimiento que yo tenía que yo lo peleaba mucho a mi esposo. Él llegaba y yo era pelearlo por cualquier cosa. Le gritaba, le insultaba. Cuando él no estaba, yo quería que él esté, yo lo extrañaba, pero ahí en ese momento él llegaba tarde por cuestiones de transporte y yo empezaba a pensar cosas de celos, ¿no? Muy celosa. Y yo, si bien yo estaba preocupada porque él llegaba tarde, no llegaba, pero cuando ni bien veía que llegaba y veía que estaba bien, ahí llegaba y yo a pelearlo. Y cosas muy hirientes le decía, cosas muy feas. Y así empezamos a pelearnos. Yo ya nos separamos, vivíamos en el mismo techo porque no teníamos yo no tenía cómo irme ni él por la situación económica. Mis hijos, todos los meses había uno enfermo, el cual le agarraba a los intestinos. Le decían que era un virus. Y entonces ya ellos también tenían hasta sangrado en los intestinos y 20 inyecciones, por ejemplo, tenía cada uno, ¿no? Y corríamos por un lado para el otro porque muchas veces no se le pasaba enseguida. Siempre era uno, era el otro, se le pasaba, a veces era el otro y así. El más chico nació enfermo. Él tenía problemas en el aparato respiratorio. Y bueno, y así se iba todo el dinero. Todo el dinero se iba en medicamentos, en hospitales, enfermedades, con doctores privados, porque siempre se enfermaban por el trabajo, teníamos nuestra obra social, pero siempre daba que se enfermaba en un día feriado o fin de semana que no teníamos el médico, entonces teníamos que ir a un médico particular. Entonces es como que ya no teníamos nada de nada, la casa estaba destruida, llegamos a tener la cocina, como le dije, ya no andaba, era todo destruido, todo estaba en la miseria. Mis hijos se peleaban muchísimo. Yo también como estaba tan mal,
agarraba, llegaba a pegarles a ellos para que se calmen. Yo viendo todo esto, que estaba todo destruido, a mí me decían, mira, en tal lado hay tal persona que cura, que hace esto, que hace lo otro. Yo iba y recurría a esos lados, todo para contrarrestar este mal que supuestamente habían hecho, que supuestamente no, habían hecho un mal a través de esas cosas que nosotros encontramos. Entonces yo iba para contrarrestar esto. Y hay veces que no teníamos ni para comer, pero yo iba y pagaba para que me saquen ese mal. Y todo empeoraba y empeoraba, hasta que llegó el momento, nos mandaban muchas cosas a hacer y comprar muchas cosas, ¿no? Yo paré, que fue lo que yo no hice, fue cuando me mandaron a comprar animales para matanza de gallinas, ¿no? Ahí dije, ya no, ya eso yo no lo voy a hacer. Si bien esta persona, cuando yo había ido a la casa de los espíritus, ¿no? Esta persona fue a mi casa, quemó carbón y muchas cosas, fue ahí que empezó mi casa a derrumbarse, porque empezó el techo a lloverse, era impresionante, yo tenía tarritos por todos lados porque se llovía muchísimo. Entonces, bueno, cuando esta persona me dijo, no, vamos a hacer una matada, que acá hay que hacer un trabajo muy grande, que matar una gallina, que me dijo la gallina que había que conseguir, todo, y yo hablé con mi esposo, hablamos y dijimos, no, ya acá vamos a parar, no vamos a seguir. Yo ya fue un momento que entré en depresión, yo ya no quería bañarme, no comía, yo ya no quería hacer nada. Venía entre mi mamá y mis tías a ayudarme para lavar la ropa. Yo ya no caminaba. Un día llega mi esposo, como dije, estábamos separados, pero vivíamos bajo el mismo techo, ¿no? Él llega y me agarró de un brazo y me llevó para bañarme, porque yo ya no quería nada, yo no quería vivir. Dije, ya basta, yo ya no aguanto más, los dolores eran terribles. El sufrimiento, mis hijos estaban sufriendo también un montón porque yo ya estaba sacada, yo ya los golpeaba a ellos ya mucho, cualquier cosita era para yo golpearlos fuerte y me fui para matarme con ellos. Me paré en la vía del tren porque yo dije, ¿qué los voy a dejar solos? ¿Con quién los van a dejar? Mi esposo se va a ocupar él de los nenes, salir a trabajar, ¿cómo va a ser? Porque eran tres para ocuparse. Entonces ahí agarré, fui. Me paré en las vías del tren y fui y esperé y el tren no venía. Los chicos me decían, vamos, ma, vamos, ¿qué estamos haciendo acá? No, espera, ya nos vamos a ir. Y ellos insistían, y vámonos, ¿y qué hacemos acá? ¿Y qué hacemos acá? Bueno, llegó el momento que, bueno, agarré y salimos de ahí, nos fuimos de vuelta a mi casa. Ese fue el primer intento, ¿no? El segundo intento fue un día que ellos se golpearon muchísimo, pero patadas, trompadas, se daban, pero era terrible como se golpeaban, y eran chicos. Yo agarré, arranqué el cable coaxial de la tele y empecé a pegarles con eso para que se separen. Ellos se separaron, ¿no? Y ahí al ratito otra vez, volvieron otra vez a golpearse. Entonces yo ahí ya dije, ya basta, ¿no? Yo ya no aguantaba más. Ahí me fui a la cocina y agarré una cuchilla. En eso que agarro la cuchilla y me la estaba por clavar, yo no sé cómo ellos aparecieron ahí en la cocina, porque ellos estaban peleando. No sé cómo aparecieron en la cocina y me gritaron. Y ahí nos pusimos los tres a llorar. Esa fue, bueno, la segunda vez que intenté matarme. Después de que yo los golpeaba, porque hubo varias veces que donde yo los golpeaba muy fuerte a ellos agarraban y yo después me iba al baño a llorar, obispo, porque era con una furia que yo los golpeaba y es como que de pronto despertaba y paraba y yo me iba al baño y lloraba y digo, ¿por qué yo los golpeaba así? Porque los golpeaba mal, muy fuerte. ¿Y por qué yo los golpeaba así? Yo no es que no los querían mis hijos, yo los amaba y los amo, ¿no? Y no entendía el por qué esa furia de descargarme así. Después, bueno,
ellos ahí, bueno, en esos momentos que ellos se portaban mal y yo golpeaba, yo me iba al baño y lloraba mucho. Y así transcurrió digamos, los últimos 5 años de mi vida, de mi sufrimiento. Era terrible. Hasta que, bueno, fue un día que mi mamá vino a mi casa, ella había ido, ella escuchaba la radio, ¿no? Fue ella que siempre me decía, mira, en tal lado tal cosa y yo iba, en tal otro lado tal cosa y yo iba. Y esta vez vino y me dijo, mira, escuché la radio y yo fui a una iglesia. Y ahí comenzó a contarme la experiencia que ella tuvo, cómo ella se sintió, cómo ella fue sanada también. Y ella me iba y me decía, yo ya no quería saber más nada. Y yo le dije, no, yo no quiero ir más nada. Al final vos te metés la expresión mía fue así. Vos te metés en cada agujero también. Y digo, a mí no me digas más nada, yo ya no creo más nada, yo ya no creo en Dios, así que a mí no me digas más nada. Yo no quiero saber nada. Pero, perdão, Sí. es bueno aclarar que usted, creyendo em Deus, entre comillas, buscava los brujos. Así es. Porque, en la realidad, se uno crê em Deus, uno vai buscar a Deus. Não é verdade? E sua mamá hablava e usted já não hacía caso. No, incluso yo quiero aclarar esto, ¿no? Que yo tenía mi religión y yo fui a buscar ayuda, porque no es que no fui, el primer lugar que fui es ahí, a la iglesia donde yo pertenecía, ¿no? Entonces yo fui y hablé con el cura y me dijo, dice, no, esa es la cruz que tiene que llevar, nosotros tenemos que pasar por eso. Y yo digo, pero ¿y yo qué hice de malo? Yo no había hecho, porque yo era una mujer que me cuidaba de mis hijos, de mi casa, no era de andar en casa, ni tampoco era grandes maldades, tenía las cosas comunes de todo el mundo. Entonces yo digo, ¿qué hice? ¿Por qué yo tenía que pagar eso? Yo no entendía por qué tenía que sufrir tanto. Y por eso es que yo dejé también de creer en Dios. Había ido a una iglesia evangélica donde, nada, yo desesperada fui a varios lugares. Entonces, después, bueno, que recurrí también, como le decía, a la casa de los espíritus. Por eso cuando mi mamá vino a contarme también otra iglesia, yo no quise saber más nada. Más de lo mismo, dije. Pero un día usted vino. Yo después de un año, Un año que ella me insistió, y yo llegué porque ella me insistía tanto que digo, bueno, ya está, voy a ir, aunque sea una vez, para darle el gusto y ya que me deje de molestar, porque ya fue así, ¿no? Que fue cuando yo ya estaba que ya no daba más. Después de los intentos, ni siquiera servía para matarme. Entonces, bueno, está bien, voy a ir. Y fui, que ella me acompañó y me ayudó. Y ahí llegué a la Iglesia Universal. Cuando yo llegué, respiré. Sentí que podía respirar. Cuando yo participé de las reuniones, de esa primera reunión, que fue la de viernes que yo había llegado, cuando yo me fui, me faltaba un peso, porque yo siempre tenía un peso encima. Y ese peso ya no estaba en mí. Entonces, la primera reunión que yo había participado, yo ya me fui liviana, ¿no? Y me fui con mucha paz, porque fue lo primero que yo encontré, paz, ¿no? Y bueno, yo llegué así después a mi casa, si bien enseguida no aconteció todo lo que después pasó, ¿no? Pero mi primer día en la iglesia fue ese. Luego yo seguí yendo... Perdão. Usted quando vino com problemas econômicos? Mire, mi mamá me pagaba el pasaje porque yo no tenía. Ah, entonces el peso que desapareceu não foi el peso en el bolsillo. No. Foi el peso en la vida. El peso en mi cuerpo. Ajá. El peso en mi cuerpo. Mi cuerpo era como si tuviera plomo adentro. Incluso yo así siempre jorobada estaba. Aparte por el dolor que yo no podía caminar bien. Porque caminaba como podía,
¿no? Como podía, media así desparramada, agachada. El peso no, el Este peso fue en peso el cuerpo. desapareció. Ese peso desapareció. Bueno, usted hizo las cadenas, Yo hice las cadenas. perseveró. Sí. Yo empecé a ir viernes, luego viernes y domingo, que fueron los 2 días que me marcaron, ¿no? Que fueron muy importantes. Ou seja, usted quando vino praticamente obrigada. Yo vine obligada. Pero isso caso a la orientação de perseverar, de hacer la cadena viernes, de venir domingo. Estou falando isto porque há pessoas que não vêm obrigadas. Há pessoas que vêm porque querem vir, pero chegando não hacen caso a la orientação, a la palavra. E se uno não obedece a la palavra, que é o que vai suceder? Nada vai suceder, porque há a necessidade de uno manifestar la fé creyendo em la palavra, obedecendo a la palavra. Hace quanto que você está aí na Universal? 20 años. 20 anos. Como é sua vida? No, hoy en día somos una familia totalmente feliz. Mi hijo, el más chico que nació enfermo, totalmente sano. Mis 3 hijos están sanos, bueno, hoy ya son grandes, son hombres de bien. La familia está feliz, está unida, totalmente sanada, todos. En el tema de la prosperidad, digamos, en lo económico, salimos adelante, la casa fue arreglada, compramos todos muebles nuevos, tengo otro departamento más, hicimos un negocio, tenemos auto, no, todo está perfecto. Las enfermedades desapareceram. Las enfermedades todas desaparecieron. La miséria terminou. La miseria terminó, que el médico, con el tema de las enfermedades, bueno, agarró, me dijo que lo mío era incurable. Yo había grabado eso en mí, la palabra del médico, y eso sí me costó un poquito más porque el médico, es como que yo dije, no, tengo que sacarme eso. Este Dios que yo estoy conociendo es un Dios muy grande, y Él fue el que me sanó. Él fue el que me sanó. El matrimonio. Perfecto. Vida nueva em todos os sentidos. En todos los sentidos. Senhora, que Deus la bendiga muito mais. Gracias.